Amigos, bueno, es un gran gusto saludarles y darles la bienvenida a este programa en el cual para mí el tema central, por supuesto, no es una situación exclusiva de mi sensibilidad, pero en mi caso el tema central lo ha sido de mi vida, de mi carrera periodística y lo es para la vida de una sociedad democrática. La educación estará con la presencia de un senador y un diputado, pero esencialmente de dos educadores. Por eso para mí es una gran alegría que José Carlos Maía, que José Carlos Cardoso estén esta noche aquí, en un momento en el cual la educación atraviesa una delicadísima situación. Particularmente bienvenidos. ¿Por quiénes son? Muchas gracias. Gracias. Y porque más allá justamente de esa transitoria condición política, que no es transitorio, ¿verdad? Ustedes son eso. Educadores. ¿La familia bien? ¿Los hijos bien? Bien, por suerte bien. ¿La educación? La educación estamos trabajando en ella, ¿no? Es una situación que, bien decís vos en la presentación del tema, nos ocupa desde el punto de vista humano por encima incluso de la actividad política de uno, que en realidad a esta altura, tanto del senador Cardoso, con el cual hemos tenido el gusto de debatir muchas veces, no es una circunstancia, sino también una condición de vida. Hemos optado por esas dos pasiones, que son la educación y la política, pero bueno, en esta etapa nosotros estamos en un año muy particular. Los años presupuestales siempre son difíciles y como tales hay que abordarlos, son años de definición, en este caso son de más corto plazo que históricamente, porque estamos hablando de un presupuesto bianual, pero obviamente en lo personal me preocupa la situación. Algunos acontecimientos públicos obviamente nos sensibilizan y en este caso nosotros tenemos que, que tratar de mirar para adelante, buscar aquellas cosas que nos puedan dar el salto cualitativo de la educación pública uruguaya y bueno, se puede optar en la vida por mirar hacia atrás, solo por mirar hacia atrás, pero el mirar hacia atrás nos tiene que permitir ir hacia adelante. En ese sentido recuerdo que en un diálogo que mantuvimos con Cardoso, tengo que decir esta noche por los apellidos, aunque acostumbro decir por el nombre de pila, pero sería... No tenemos más remedio. Sí, somos tocayos además. Son tocayos además. Pero recuerdo un diálogo que mantuvimos con Cardoso en la radio hace unos años, hablando de este tema y hablando de tu preocupación por... enseñarle a leer o sentarte a leer con tu hijo, la importancia de que tu hijo leyera bien. Recordaba cuando venía justamente y a lo largo de este día, sabiendo que venían ustedes, recordaba esa anécdota. Estos tiempos, es difícil pedirles abandonar a ustedes sus cintillos partidarios, sus posiciones partidarias, su ideología, pero eso, ambos son educadores. Estos tiempos, estos meses, estos días, estas horas y sobre todo estos estados de ánimo, perdidos, cuán perdidos y sobre todo, José Carlos, cuán recuperables. La pregunta va a ir para ambos, naturalmente. Sí, yo creo, mira, Sonia, nosotros tendríamos que separar, si queremos hacer un análisis bueno, que valga la pena, sí, la coyuntura sí, de lo más de mediano plazo. En educación es siempre todo de mediano plazo. Todo lo que tú haces hoy, para bien o para mal, tiene consecuencias en el mediano plazo. Los líos, los problemas, los títulos de los diarios, los enfrentamientos de este año, que son dolorosos y algunos son hasta feos, si uno lo mira desde el punto de vista de que hay educadores, jóvenes, estudiantes, centros educativos en medio, es una coyuntura y podremos analizarla como tal. Pero a mí me parece que lo que nosotros tenemos que ver es qué ha pasado en el Uruguay en los últimos 15 o 20 años, para salirnos incluso de la frontera del Frente Amplio. ¿Qué ha pasado en los últimos 15 o 20 años? ¿Y en qué estado de situación tenemos hoy a nuestro país y a nuestro nivel educativo? Y yo creo que ahí tenemos un balance complicado. El Uruguay se ha estancado primero y ha retrocedido en algunos aspectos después. Si nos comparamos, no con Honduras, Nicaragua, Guatemala, si nos comparamos con quienes siempre nos tuvimos que comparar, que es con lo que progresan más, con los que tienen mejor educación,
con los que tienen más capacidades para desarrollarse en la vida, que son los países de punta. Y este es el problema. Entonces seguramente María tiene un camino de respuestas, yo puedo tener otros, podemos tener puntos de encuentro, pero lo cierto es que el Uruguay está trabado. Y está trabado el actual gobierno, que tiene una política errática en esta materia. Yo antes de venir acá leía al subsecretario de Educación, a Filgueira, que es un hombre de nota, con volumen, pensando en términos de educación, y él hace balance distinto a lo que yo escuché a la ministra el otro día en el Senado. Bueno, ahí detengámonos. La ministra estuvo en el Parlamento y uno de los titulares, justamente Diario El País de hoy, no hay crisis en la educación, entrecomillado, y esto enoja a la oposición. José Carlos. Yo te diría que yo comparto con José Carlos Cardoso la mirada de largo plazo. Y la mirada a largo plazo en educación, vos no podés pedir cambios inmediatos porque, bien decía, cuando vos empezás a transformar la educación, los resultados son de mediano y largo plazo. Yo estoy convencido de que podemos lograr acuerdos, que podemos lograr puntos de comunidad de miradas, pero lo más importante es ponernos de acuerdo en aquellas cosas que nos pueden hacer echar para adelante. Yo no comparto que haya una visión errática del gobierno en materia de educación. Sí creo que hay que darle tiempo a determinadas sostenibilidades. Por ejemplo, nosotros ahora uno de los debates que se ha planteado mal públicamente tiene que ver exclusivamente con el monto de recursos que se va a asignar a la educación, que es el 6%, y hacia el 6% vamos a ir. Ahora, el problema es que en políticas educativas, para lograr resultados como los que decía Cardoso, de los países de primer mundo de línea, vos tenés que tener una larga cantidad de tiempo asignando recursos a la educación en forma sostenida en una cifra importante. Y el Uruguay recién llegó al 4.5 del Producto Bruto en educación a partir de los últimos 10 años. Entonces hacia atrás era la mitad. Entonces interrumpo un instante para unir esto que ustedes plantearon. ¿Cuánto influye el presupuesto en la calidad de la educación, sin perder de vista los otros aspectos planteados? Sí. A ver, yo me propondría hacer algunos apuntes respecto a esta intervención de María. En primer lugar, el presupuesto de educación es 80% fijo y 20% móvil. Cuando discutimos presupuesto de educación, el 80% de la plata que se destina al sistema educativo es fijo. Es decir, no tiene capacidad de acción la autoridad sobre ese monto, porque refiere básicamente a sueldos, refiere a inversiones, refiere a mantenimiento, refiere a funcionamiento. Sobre el presupuesto sobre el que se actúa, que es el que te permite desarrollar nuevos programas o proyectos, es el 20% de todo lo que hablamos. Lo otro es un consolidado. Nosotros gastamos $300.000 por día en darle a comer a los niños. Eso es presupuesto educativo. Y eso es fijo. Eso, ¿qué va a hacer la autoridad con eso? Cumplirlo. Gastarlo y cumplirlo y que funcione bien. Y ojalá pudiéramos llevarlo a secundaria. Ahora, nosotros tendríamos que separar acá la paja del trigo. ¿Qué ha hecho bien el Frente Amplio? Porque si yo venía a decir que está todo mal, es una inconsistencia intelectual. Sería esconder. Ha hecho bien en aumentar la cantidad presupuestal. Llegó al 4,5, está en el 4.7. Todos aspiramos a que llegue un poquito más. Vamos a ver cómo vamos. Incorporó el plan Ceibal. Creyó finalmente en la escuela de tiempo completo y continuó el camino. Amplió la educación inicial. Esos son jalones que muestran un camino que en algunas cosas tiene una continuidad histórica. ¿Qué hizo mal? La calidad bajó. La formación docente. No logramos articular una formación docente, y eso que estuvimos discutiendo y que estuvimos casi a punto de transformar nuestro título en un título universitario, porque ninguno de los dos tenemos un título universitario. La cobertura, tenemos problemas. ¿Por qué? Porque expulsamos a los jóvenes a mitad del segundo ciclo. Y el impacto en la exclusión. El otro día en la intervención que yo hice en el Senado en rendición de cuentas, levanto datos sobre la exclusión territorial, el consolidado. Vamos a detenernos allí porque hubo una serie de puntos planteados. Sí. Sí, a ver, ahí hay el senador Cardoso, lo tengo como diputado porque Señar estaba en la Cámara de Diputados. Básicamente ubica algunas fortalezas del gobierno del Frente Amplio, y está bien, es una mirada que permite mirar cosas a largo plazo, valga la redundancia de palabras. Pero hay un salto cualitativo que no tenemos que dejar de señalar, porque
También en el pasado hubo cosas que le erramos, así como le podemos estar errando ahora. A ver, haberle asignado a la educación un 2.6 del Producto Bruto Interno en gobiernos del pasado, a nuestro modo de las cosas, no nos permitió la larga duración que se necesita desde el punto de vista presupuestal para asignar los cambios. Los cambios, la pregunta que vos hacías, ¿los cambios solo son con presupuesto? No, rotundamente no. Es decir, es una condición necesaria, pero no suficiente. Y voy más, acá se ha dicho muchas veces el tema de la calidad de la educación. Pero aquí tenemos que incorporar una mirada distinta. Cuando nosotros éramos estudiantes en secundaria, había sectores enteros de la sociedad que no accedían como acceden hoy a la educación media. Entonces, la sociedad uruguaya en general cambió, la composición del aula cambió, y además eso de generar inclusión en la educación pública, porque a veces se va con los modelos, por ejemplo, de gestión privada, que tienen un éxito determinado en esos centros de estudio, pero no son masificables. Entonces nosotros tenemos que pensar una educación pública que necesita invertir más, que lo voy a decir con toda la letra. Los salarios de los docentes crecieron y crecieron mucho, pero siguen siendo insuficientes. Y podemos hacer una apuesta hacia el futuro, porque a mí me interesa mucho más tender puentes con Cardoso, con el Partido Nacional, con la oposición y con la sociedad que otra cosa. Podemos proponernos en este periodo tener una universidad de la educación y ojalá podamos ponernos de acuerdo en la construcción de esa universidad de la educación, porque nos va a permitir laudar, y lo hemos discutido en Cámara, sí, ¿cómo no? Podemos permitir laudar aquella discusión de Grompone y Baferreira, que no la pasaron gobiernos colorados, blancos, de distintas tonalidades, la dictadura militar, los gobiernos del Frente Amplio, y no lo hemos resuelto. Entonces, a mí me ocupa mucho más ver qué hacemos con la educación media hacia adelante, qué podemos hacer con la repetición, cómo la abordamos sin pasarnos facturas. Hay que hablar de repetición. Bueno, si queremos hacer cambios en la repetición, ¿qué valor pedagógico tiene? De esas cosas podemos hablar. Ahora una pregunta, porque yo preguntaba, acá está planteado, ¿cuánto influye el presupuesto en la calidad de la educación? Pero también estuvo allí, ¿cuánto debe percibir mensualmente un docente? Porque no hay educación sin docentes. ¿Y por qué hoy, con un mundo oferente, aún con las crisis, aún con todas las cosas, con un mundo oferente dentro y fuera de fronteras, una persona debería querer ser docente con determinada remuneración? Sí, esto es cíclico. Nosotros vivimos en el gobierno del Partido Nacional, vivimos una crisis de cantidad de docentes inscriptos. Es cíclico. Responde a veces a factores de la economía. Hay otros atractivos en la sociedad para ir a estudiar o a trabajar en otra área, es cíclico. Yo creo que eso no lo podemos ver como una cuestión permanente o crónica de la situación en relación a cantidad de docentes con los alumnos o egresos. Ahora estamos en 700 anuales. 700 docentes egresan anualmente de formación docente. Llegamos a tener 1.500 por año y llegamos a tener menos de 700, es decir, eso es cíclico. Ahora, si yo concentro en esa separación que hicimos al principio, que Maía contradice en algunos aspectos, la década del 90 el Uruguay estaba invirtiendo en otras cosas. Nosotros pagamos la reforma jubilatoria, que fue impresionante. Los jubilados empezaron a cobrar cada 4 meses con el mismo incremento salarial que los funcionarios. Entonces, asignar un 4,5% en aquel momento era imposible, una inflación de 140%. Era otro país aquel. Estamos haciendo otras cosas. Sin embargo, nos animamos a innovar. Hicimos 3 libros por niño. Veníamos de Cachito y Rigoletto. El último libro había sido Cachito y Rigoletto. Se había impreso en la década del 40. Imprimimos 3 libros por niño. ¿Qué hizo el Frente Amplio? El Plan Ceibal, porque este es el tiempo del Plan Ceibal. Porque el tiempo de Varela era el pizarrón. El nuestro fue el de los libros. Ahora es el de la computadora. Cada uno va desarrollando su momento histórico. ¿Dónde deben estar las fortalezas? Yo me concentro en la calidad. Porque la calidad es el gran desafío, Sonia. Con plata o sin plata, la educación debe ser de calidad. Ahora, ¿vos podés tener una educación de calidad sin plata? No. No. Pero eso es cuando vos comparás el modelo público con el privado. Sí. El problema que tenemos es que la inversión pública tiene determinadas limitantes, que es el presupuesto general,
Y la inversión privada, dependiendo del centro de estudio que estemos hablando, tiene mucho más inversión por estudiante. Entonces, hay que medir cosas que sean comparables. Ojalá nosotros pudiéramos tener los mismos resultados que algunos países del primer mundo que tienen en las pruebas PISA, ¿no?, y demás mediciones. Pero para eso, los países que obtienen ese resultado tienen 40 años, no menos de 40 años, invirtiendo a determinado rango del presupuesto. Seguro, pero nosotros no lo logramos eso, pero pará, déjame decirte esto. Sí, pero yo quiero agregar una cosa, ¿cómo física, invertir? yo te digo, educación física, se incorporó. Plan Ceibal, yo me acuerdo que debatimos contigo acá en Canal 5, pero en la mañana, todo el programa, el Plan Ceibal, y el Partido Nacional no estaba convencido del Plan Ceibal. Es más, en el debate que tuvimos, porque tengo una memoria de aquella, en el debate que tuvimos, se ponía en duda ¿qué era mejor, si el Plan Ceibal con las computadoras o los celulares y el acceso a los celulares? Entonces, todo es perfectible. Entonces, también estoy de acuerdo que hay que ir hacia la calidad educativa. Aquí no está de acuerdo que queremos una educación de calidad, pero tenemos una educación que también tiene que medir las dos cosas, apostar a la calidad, pero también a la inclusión. Y eso se está dando porque la sociedad somos todos los uruguayos y ojalá podamos, por ejemplo, yo reconozco que nosotros profundizamos políticas públicas que venían de administraciones anteriores. Ejemplo, la escuela a tiempo completo. Eso es un dato de la realidad, no vamos a esconder, no vamos a tapar el sol con un dedo. Ahora, ojalá nos podamos poner de acuerdo para extender, por ejemplo, liceos de tiempo completo, hacer refuerzos presupuestales en las zonas más carenciadas para que los docentes con más años de experiencia tengan estímulo económico en la carrera. Hay cantidad de instrumentos que dependen de las políticas públicas que llevamos adelante. Pero a mí me gustaría, Sonia, aquí, no te vamos a dejar hablar. Y yo no estoy para eso, estoy para preguntar. Está muy bien. Está muy bien. Escuchar, además. Fíjate, el tema de la inversión. Si tú inviertes en aspectos del modelo que no funciona, no obtienes resultados. La inversión cae en saco roto. Tú puedes aumentar la inversión y seguir poniendo plata a una cosa que está funcionando mal. Entonces, ahí nosotros creemos que cuando hablamos de calidad, hablamos de nuevos desafíos del sistema. El subsecretario de Educación que ustedes tienen habla de que tiene que venir un proceso de transformación profunda del sistema. Yo estoy de acuerdo con él, claro. Y yo también. Bárbaro. Y yo también. Pero yo no veo por ningún lado esa transformación profunda. Yo lo que veo es un incremento muy condicionado por los sindicatos a que el incremento tiene que venir sin cambios, sin consecuencias. Hay un artículo del presupuesto que ustedes abonan la idea de que un aumento presupuestal tiene que venir arreglado o atado a algunos compromisos de gestión. Pero con el cogobierno, con eso? No, yo estoy de acuerdo. ¿Entonces? Pero ustedes plantearon un cogobierno sindical. No, y el cogobierno sindical que ustedes plantearon en la ley de educación se los está impidiendo. Son órdenes docentes. Olivera se los está diciendo todos los días, no va a haber ningún Acá compromiso de gestión. Al frente, no gobierna los sindicatos. Eso está en duda. Esos son datos. Bueno, eso está en duda. No, eso en materia de educación está en duda. En materia, a ver, que hay después del conflicto, no. Ahora, pero después del conflicto que venimos, y las señales fueron muy claras. No, después del conflicto que venimos, ustedes decretaron la esencialidad, el sindicato se los obligó a levantar, y cuando levantó le regalaron un paro para festejar el levantamiento. ¿Quién le regaló un paro? El sindicato. El día que se levantó la esencialidad, historia, hubo un nuevo paro, es decir, no hubo levantamiento de la esencialidad a cambio de no un nuevo conflicto, no. Se continuó el conflicto e inauguraron el levantamiento de la esencialidad con un paro. Pero yo no me quiero ir a la coyuntura. Porque pero fuiste a la coyuntura de cabeza. A ver, ¿por qué? Porque los sindicatos participan del gobierno. Hay una cuestión que es bien distinta. Y ustedes no pueden ir a un control de gestión sin los sindicatos. ¿Cuál ha sido la acusación histórica de la izquierda y del movimiento sindical? Que lo han dicho siempre, que el movimiento sindical era como el brazo social de la izquierda. Nosotros gobernábamos y hacíamos lo que los sindicatos decían o viceversa. En esta coyuntura, que tiene cosas que yo concuerdo con Cardoso, que son muy duras de ver, a todos nos golpearon. Y ninguno de nosotros se va a sacar el pecho con ese tipo de cosas porque no queremos verlas, no nos gustaría verlas. Ahora, si en esta coyuntura no queda diáfanamente claro que una cosa es el gobierno y otra cosa la autonomía de los sindicatos y el movimiento sindical, eso ha quedado clarísimo. Ojalá podamos tener ahora puentes distintos para construir, insisto, tenemos que generar condiciones para que lo que hablamos de educación de calidad se traduzcan en cuestiones que sean medidas concretas y acciones legislativas concretas. Ahora, de ustedes y nosotros depende de la Universidad de la Educación. Dos preguntas a ambos, porque
las personas que lo están mirando pueden, muchas, comprender determinados términos y otras no tienen por qué. Está claro. ¿Verdad? Entonces, cuando tú estás hablando, Cardoso, de educación al resultado, esto es una de las cosas resistidas y fuertemente, y nombraste a Olivera. Claro, porque yo cuando hablo de resultados, Sonia, yo soy maestro de escuela. Cuando hablo de resultados, hablo de rendimientos educativos. Sí. Eso que conversábamos contigo. Sí. Un niño debe tener determinadas competencias. El otro día estuvo el CODICEN en la Comisión de Educación del Senado, que yo presido ahora este año, y habló de establecer parámetros, yo lo he hablado muchas veces contigo, de establecer parámetros que los padres conozcan. Alguna vez nosotros decíamos, si usted tiene un hijo en tercer año de la escuela, el niño entra a primera, en marzo entra a la escuela, ¿el padre sabe con qué competencias el niño tiene que terminar ese curso? No sabe. Va a la escuela, ¿cómo le fue? Y vino el carnet, vino bien, anda bien. Pero ¿cuáles son los objetivos de ese tercer año? Tiene que aprender las ecuaciones básicas, las operaciones básicas, tiene que tener lectura expresiva, tiene que poder construir un texto de determinado tamaño, tiene que hacer un relato escrito y oral. ¿Cuáles son las competencias? Bueno, eso debe estar claro. Recién ahora se está reestructurando las competencias, que en el pasado las teníamos. El programa de educación primaria de 1948 tenía las competencias programadas. Entonces tú sabías que un niño de segundo año tenía que tener lectura corriente. Y hoy un niño de quinto no tiene lectura corriente. Entonces, como repito siempre, la lectura, que es un básico, no se alcanza adecuadamente, entonces viene un retraso en todo el proceso. Esto es competencia. Ahora, y a esto abordamos con calidad. Pero, a ver, cuando se discute el planteo que el Poder Ejecutivo hace con su oferta presupuestal, el planteo presupuestal del Ejecutivo, ¿verdad? Cuando se discute por parte de los sindicatos que hay cláusulas que no aceptan, y frente a eso también hacen paros, y paros importantes en todas las ramas de la educación. Y el PIT-CNT, y a eso se refería también Cardoso, se suma también a esa protesta. Los educadores están negando, a ver si me equivoco y a ver si es eso lo que vos estás diciendo, sí o no, a atar el salario, porque si acá dejamos hablar de salario, cerramos y nos vamos, ¿no? El salario a los resultados de la educación o de la acción docente, ¿o me equivoco? Acá lo que estamos planteando básicamente es desarrollar políticas públicas que vayan a mejorar la calidad de la educación y a trabajar sobre aquellas áreas que tenemos detectadas son las complejas. Por ejemplo, Cardoso hablaba de primaria. Yo creo que primaria comparativamente, podrá haber cuestiones a mejorar, pero primaria comparativamente es el área de mayor fortaleza de la educación pública uruguaya. Ahora, el ser el área de mayor fortaleza de la educación pública uruguaya la hace buena. A ver, yo creo que es buena. No tendrá los niveles de excelencia que cuando tenía menos gente tenía. Ahora, el problema fundamental está en la educación media. La educación media es donde tenemos que fortalecer los programas y las propuestas. Y voy a contestar una cosa que decía Cardoso recién. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que haya actores educativos en la conducción de la educación y que la mayoría la tengan los políticos que representan a la sociedad en su conjunto. Eso que no existía antes a ningún nivel lo puso el Frente Amplio en marcha. Capaz que podemos tener hasta puntos de acuerdo de la cantidad o no de integrantes de los órdenes docentes, pero nosotros creemos que no puede haber, como pasó en otras épocas, un programa educativo que vaya en contra de los actores educativos. No tiene que ser ni monopolio de quienes trabajamos o nos sentimos parte de la educación, porque la educación es del pueblo uruguayo, ni puede ser impuesta a los que están trabajando en ella. Ahora, en este momento pasamos al próximo bloque, porque yo sé que todas las preguntas se van a responder 2 o 3 esta noche. Y el único tema es este, Pero en este momento, lo que tú estás diciendo, que no puede ser monopolio de uno, no puede ser monopolio de otro, tiene que haber la percepción que tenemos frente a los hechos, frente a lo fáctico, es que acuerdo no solo no se está dando, sino que hay una situación que la pregunta que uno hace es, ¿y de esto cómo salimos? Seguimos en instantes.
Decía al comienzo, y reitero, para mí es un gran gusto que esta noche la discusión sobre la educación, el gran tema de cualquier sociedad democrática, el gran tema, esté protagonizado por dos actores políticos, pero educadores. Y yo dejé preguntas planteadas. A ver. Bueno, básicamente, ¿cómo se sale? Yo creo que se sale con diálogo, con propuestas claras, con debatir con la sociedad civil en su conjunto y con los actores educativos rumbos estratégicos de la educación. Acá no hay que tenerle miedo ni al debate, ni a la confrontación, ni a nada de eso. Acá hay que tener claro que la sociedad como conceptos de todos los, la educación como conceptos de todos los uruguayos, que el gobierno en educación, como en energía, como en la seguridad, es el que democráticamente elige la gente con una salvedad en educación. En educación también tiene que haber una participación activa de los actores educativos. Y nosotros creemos que si logramos conducir el debate a cosas que tienen que ver con la vida de los estudiantes, con la vida de las familias, y damos el debate con la gente sin pasarnos facturas, yo creo que vamos a salir. Ahora, José Carlos, adelante. A ver, sí. Yo quería decirte una cosa sobre el presupuesto. Sí. Yo creo que, para hablar brevemente de la coyuntura, nosotros todavía vamos a tener problemas en estos meses que nos quedan. Es un año muy complicado, con muchos días de pérdida de trabajo y de aula, y todavía tenemos un debate difícil en estos próximos 50, 55 días. Este es el presupuesto que mandó la ANEP y este es el presupuesto que mandó el Poder Ejecutivo, porque al Parlamento llegan dos presupuestos. La ANEP, como tiene autonomía, envía su presupuesto para que el Parlamento lo analice, el suyo, y el Poder Ejecutivo envía el presupuesto de la ANEP que entiende el Poder Ejecutivo. Esto es 100, esto es 15, esa es la diferencia. El Poder Ejecutivo manda un presupuesto que es el 15% de lo que propone de incremento a la ANEP. Es decir, que ahí tenemos un debate que va a ser muy duro, muy difícil. Yo tengo una pregunta, porque vos lo planteaste. ¿La ANEP tiene autonomía? Claro que tiene. Y cuando el presidente de la República sienta a la ministra de Educación y Cultura al medio de una mesa, pone a los costados, ¿verdad?, a los integrantes de la ANEP, a los diferentes directores, y dice, aquí las líneas de la educación van a estar marcadas por el Ministerio o por la ministra de Educación y Cultura. A mí mira, yo te voy a dar mi punto de vista antes que el gobierno hable, porque este es un tema de largo debate. El gobierno ya va a hablar. Este es un tema de larguísimo debate, no es un tema que les pasa a ustedes, nos pasaba a todos nosotros. Siempre nos pasó. Bueno, pero vos pusiste el tema sobre la mesa al poner esos dos papeles. No, pero esto es plata. La ANEP dice yo precio 100, el gobierno dice yo tengo 15. Bueno, pero entonces, la plata también es quien decide. Esto el Parlamento y capaz que la bancada del Frente Amplio y nosotros podemos ayudar a que alguna cosa más se pueda conseguir asignando partidas, ya veremos. ¿Pero por qué crees pero déjame lo de la autonomía. Sí. Ahí está. En el Uruguay es una república. Es una república. Sí. Nosotros no podemos perder de vista que vivimos en una república. Una república con representación parlamentaria y con un sistema presidencial. Los uruguayos eligen un gobierno para que conduzca. Sí. La autonomía de la educación no puede ser interpretada como una autarquía. No es que los organismos de la educación son un satélite que funcionan por fuera y que toman sus propias determinaciones. El otro día yo escuché a uno de los sindicalistas también decir, nadie nos va a decir a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo? ¿Que nadie les va a decir a quién? ¿Al sindicato, a un dirigente sindical? El Uruguay le dice lo que tiene que hacer. Por lo tanto, hace muy bien el presidente de la República en decirle a la ministra cuáles son las líneas, y la ministra debe invitar a los organismos de la educación a decirle vamos en esta dirección. Sí, será tema para varios programas. Pero no hay duda en esto. Déjame terminar, dame 30 segundos. 30 segundos. 30, Que te rindan. 1, 2, 3, 4. Otra cosa, es como en la laicidad, otra cosa es la autonomía de gestión. En la gestión y en el procedimiento de gestión, obviamente que el organismo no puede tener una conducción del Ministerio de Educación, pero en las líneas de trabajo, en las líneas de acción de mediano plazo, en las transformaciones del sistema educativo, tiene que tener incidencia el gobierno. Si no, ¿para qué la gente elige gobierno? ¿Para dirigir al Ministerio del Interior? ¿Y para que se ocupe de qué más? Se elige el gobierno para que se ocupe de todo lo que funciona en la República, también la educación. Nosotros elegimos un sistema de organismos autónomos de hace muchos años que tiene una larga tradición y que no existen en América, es una rareza uruguaya, único país de América que tiene este sistema, en donde se ha exagerado esa autonomía.
Y autonomía no quiere decir ser un satélite independiente donde las decisiones se toman en forma absolutamente separada. Se pasó los 30 segundos, senador. Muchas gracias. A ver, pero usted es generoso. Pero ¿cómo? Acá la parte de presupuesto. A ver, porque yo a esta altura tengo 5 presupuestos arriba. Y usted más o menos. Sí. Entonces. No, yo tengo una Hacienda 10. Bueno, 5 presupuestos como parlamentario. Sí. ¿Está? Y siempre que estuvimos en el gobierno, en el Ejecutivo, en la oposición, siempre estaban los 2 papelitos. Obvio. ¿Está? Lo que mandaba la ANEP, que eran sus aspiraciones, y lo que mandaba el Poder Ejecutivo. Así es. Y ahora vamos a terminar en una cuestión similar a la que terminaron todos los gobiernos desde que yo tengo memoria, estando en la oposición y en el gobierno, que es que vos vas por la línea general del Poder Ejecutivo y tratás de incorporar algunos artículos que mejoren la propuesta original. Ese es el debate que estamos nosotros ahora en la bancada del frente haciendo reasignaciones. Pero cuando hablamos de presupuesto, yo no sé si me va a mostrar la escala esta, pero es una muy gráfica. Esto que está en negro es lo que se invertía en educación en el 70 y el 74. En celeste, para hacer honor al Partido Nacional, va lo que se invertía en educación con el Partido Nacional, 2.6. Y en verde es lo que se invirtió y se proyecta invertir en educación con los gobiernos del Frente Amplio y con este gobierno del Frente Amplio. Entonces, vuelvo al original. Nosotros creemos que los recursos económicos no son una condición suficiente, pero sí necesaria para mejorar la calidad educativa. Insisto, no en un plazo corto de 5, 10 años o 15, y no es que me saque el sayo de encima, asumo todo lo bueno y malo que hemos hecho como gobierno, pero el problema que hemos tenido como país en su conjunto es que no hemos logrado que este tipo de barritas que yo mostré recién acá, de 4.5, por decir la más baja, en el Uruguay esté durante 30 o 40 años, porque los países que, insisto, hoy tienen resultados de lujo en materia de educación, es porque tienen 40 años con este tipo de inversión y de políticas educativas. Entonces, yo estoy convencido que tenemos capacidad para ir a la fibra de cada trabajador de la educación, de cada docente, que entiende el contexto general que estamos viviendo todos. Yo acepto el criterio, yo lo puse como una fortaleza. Mi primera fortaleza le dije presupuesto. Yo le di a la derecha, le dije hay inversión muy importante. Lo que vuelvo a insistir es, también los países que asignan mucho presupuesto modernizan sus sistemas y los adecuan. ¿Estamos de acuerdo? El caso de Finlandia, que es un caso que nosotros podemos mirar, por no ir a ver los asiáticos que están muy lejos de nosotros y tienen otra lógica, al presupuesto le asignan también cambios cualitativos en el sistema, y eso es lo que no pasa en Uruguay. Nosotros le seguimos poniendo a la misma educación secundaria con pequeñas variantes más presupuesto, y esta educación secundaria con este diseño, hay gente en la izquierda que dice que lo quiere transformar, pero yo no le veo por ningún lado un proceso de transformación, en el presupuesto no está. Hay que hacer cambios que modifiquen el funcionamiento. Ustedes recién hablan ahora. Sí, ahora yo te lo doy. Pero ustedes quieren... No está en el presupuesto, perdóname, no puede estar en el presupuesto cosas, contenidos. Si vos me decís, queremos transformar la educación media. No, yo no digo en el presupuesto. Bueno, pero no puede estar, está en lo que recién dijiste. Pero llevan 10 años gobernando. La autonomía técnica que tiene la ANEP es la que tiene determinados esos planes. Entonces yo digo, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Pero quién puso a Celsa Puente? Por eso digo, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Ustedes conducen, y además afuera nosotros, además en este periodo hicieron una cosa exclusiva, no queremos a ver nadie de la oposición acá adentro. Bueno, en eso tienen historia ustedes, ¿eh? Bueno, está. Entonces, bueno, vamos a asumirlas todas. Entre el 90, digamos, yo estuve en el Parlamento, reitero, del 95 a la fecha. Recién hubo posibilidad... nosotros teníamos la oposición. ¿Quién era? El Partido Nacional y el Partido Colorado. Bueno, para mí eran los dos partes del gobierno. No, eso es un latiguillo que ustedes... No, pero es verdad, todos los presupuestos que usted votaba y yo estaba votando en contra, pero votaron juntos. Escucha, José Carlos. Me parece que está bien. ¿Cómo íbamos a gobernar si no hacíamos un acuerdo político y conseguimos mayoría parlamentaria? Pero me parece fantástico, pero eran gobierno. Pero no éramos del mismo partido, eran dos partidos. Historia, pero eran dos partidos con una misma concepción de país, que la acordaban. No, en algunas cosas sí, y en la otras acordaban. no. Y bueno, en este caso... Y como debe
hacer, se debe acordarse, partido diferente, deben acordar si quieren conducir este mismo proceso. Perfecto, nosotros tuvimos ahora mayoría parlamentaria para construir una propuesta. Ahora estamos en un tiempo de madurez política y ustedes sacaron a la oposición de la educación, bueno, yo creo que ahí... Una o dos preguntas. Cuando se dice, por ejemplo, no hay códigos, no estoy de acuerdo, hay otros códigos en todo, en todo. Cuando mi madre era maestra, ser maestro tenía una dignidad y tenía una estatura y un reconocimiento formidable. Yo no sé si lo tiene ahora, ¿eh? Sí, a ver, segundo, se movía... Es escrito mucho sobre lo que se llama el malestar docente. Sí. Bueno, vamos a eso, sí. Porque cuando yo preguntaba, ¿querrán los jóvenes con la oferta que hay, mejor o peor, pero en otros planos ser docentes? Sí, el salario no es lo más atractivo del mundo. Si enfrentan situaciones, estoy hablando de lo público, en algunas escuelas de pronto no, pero en otras sí, de violencia de los padres, de situaciones de dificultad de los chiquilines, de violencia familiar. El docente tiene que ser finalmente un todoterreno, sí. Algo que... Bueno, también tenemos esos contextos muy difíciles, hay zonas y zonas, bueno. Y por eso cuando yo decía lo de la exclusión social y lo de la exclusión territorial, sí. Que es un fenómeno nuevo, que hay que analizarlo ahora, que se ha consolidado, que rompe la movilidad social. Hace 50 años nacíamos en un barrio muy pobre, pero podíamos evolucionar y podíamos sí. Formarnos y podíamos sí. Avanzar. Hoy hay datos del INE que dicen que la exclusión territorial, la gente no sale de esos territorios y se queda ahí. Es un fenómeno que hay que analizar. El Uruguay sigue teniendo un empobrecimiento de sus niños. La mitad de los niños uruguayos están dentro del nivel de pobreza. La profesión docente es una profesión de mujeres, históricamente lo ha sido, es una profesión de mujeres, y las mujeres tomaban esto en otra estructura familiar del pasado como un complemento. La mujer era maestra, pero el marido tenía un trabajo, entonces sí. El salario de esa mujer era una ayuda al hogar y funcionaba bien. Hoy la sociedad ha cambiado, hoy las mujeres son jefas de hogar, las maestras son jefas de hogar, necesitan un ingreso de otras características para sostener a sus hijos. Es decir, los cambios sociales importan e impactan. Exacto. Y si tú no cambias en función de esos cambios sociales, te quedas congelado, mirando como si las cosas funcionaran hace 40 años. Yo estoy, a ver, de acuerdo en que tiene que haber cambios, sin duda alguna. A ver, todo lo que ha descrito recién Cardoso sí. Tiene que ver con fenómenos que se dan en la sociedad moderna, que tienen que ver con el acceso que tiene la gente a las tecnologías y cómo impactan en determinados núcleos sociales que durante muchísimas décadas se han transmitido determinada clase de valores que son distintos al modelo imaginario que tiene la sociedad uruguaya en su conjunto. No alcanza con que los gobiernos del Frente Amplio hayan bajado, como bajaron la pobreza, como bajaron la indigencia. Eso son datos que todavía a nosotros nos duelen, porque nos sigue doliendo las situaciones de diferencias sociales en la gente, pero sin duda alguna, para ese tipo de cosas, lo que tenemos que asumir son responsabilidades que nos eviten pasarnos factura. No, entonces, si nosotros, no, pero a ver, yo también, la realidad. Yo lo que digo, si nosotros solo nos pasamos factura, quien no está mirando a nosotros, lo que está esperando son propuestas concretas, es decirle a la gente, bueno, ojalá tengamos un sistema público de educación en que todos nos ponemos de acuerdo en 4 o 5 cosas y como lo utilizaron ustedes de latiguillo en la campaña electoral, por la positiva. Muy bien. ¿Vio? Muy bien. Le vamos a decir al Uruguay que podemos hacer una cantidad de cosas, pero para ir por la positiva de verdad tenemos que ponernos de acuerdo en que hay elementos que pueden sacar adelante al Uruguay. Pero nosotros tenemos acuerdo. El asunto es así. Nosotros en educación media tenemos principal problema, lo tenemos. ¿Tenemos que responsabilizar a los docentes de lo que está pasando? No. Tenemos que ver una asunción desde el gobierno, desde el sistema político y con los actores educativos y la sociedad civil. Pero nosotros, eso es un camino. Nosotros tenemos acuerdos y tantas facturas nos pasamos. Mira, el año que viene... No te creas, ¿eh? No, el año que viene... a ver, te voy a pasar una factura. Bueno, el año que viene... 2 segundos. Fíjate, el año que viene, un niño que nació el día que ganó Tabaré Vázquez, habrá salido de la escuela el año que viene. Y eso es lo que ellos tienen que mirar. Ese niño que sale de la escuela el año que viene, toda su vida vivió en un gobierno del Frente Amplio. Toda la educación que recibió
de 0 a 12 años ha sido bajo un gobierno del Frente Amplio. Y los números dicen que la mitad de esos niños son pobres. La mitad de los niños de 0 a 11 son pobres. Eso es el Uruguay de hoy, es un dato del INE, no mío. Es un dato del Instituto Nacional de Estadística. Es una, tómalo como factura, pero es un dato duro sobre el que quiero trabajar. No, pero para a ver, perdóname. Ahora, nosotros, factura la carrera. Yo te digo, la cantidad de niños. Pero eso es si nos miramos para atrás, a ver, la cantidad de niños. Bueno, pero tenemos que mirar para adelante. Bueno, pero tirás, a ver, vamos. Pero la realidad. Es una picardía de tu parte. No es una picardía. La realidad. Yo lo que te digo, que gente de la misma edad, con las mismas franjas, en anteriores administraciones, eran muchísimo más altos los números. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido recuperar una cantidad de gente que estaba en condiciones mucho peores. A ver, la gente que nos mira, y bueno, estamos en desacuerdo. Pero voy a hablar de los acuerdos. Nosotros vamos a hablar de los acuerdos. En el exterior, y que se le pasó de todo, vivió este país, no estaba en otro lado. Entonces, esa situación... Pero no puedes hablar de 15 años para atrás, yo estoy hablando de los que nacieron en el 2005. Y yo estoy hablando que tenemos que... Y esa es una realidad de hoy. Y pasaron 10 años y hemos mejorado sustancialmente de un gran beneficio económico. A ver, todo el mundo habla que acá tenemos el mejor país en materia de crecimiento y equidad, y acá no lo vemos. Ahora, yo te voy a decir los acuerdos. Nosotros tenemos acuerdos en la educación preescolar. Y es lo mejor que tenemos. Tenemos acuerdos en la educación preescolar. Sí. Tenemos acuerdos en la escuela de tiempo completo. Después que los convencimos, ¿no? Bueno, siga. Escuela de tiempo completo. Sí. Tenemos acuerdo en el plan CAIF. Tenemos acuerdo ahora en el Plan Nacional de Cuidados, en los aspectos fundamentales, que tiene un componente educativo, por eso lo digo, ¿no? El Plan Nacional de Cuidados tiene una parte que está en el presupuesto de la ANEP. 14% se asigna al Sistema Nacional de Cuidados. Déjenme que le voy a seguir el relato. Acuerdo. De esto hablamos poco, porque esto está funcionando. La educación preescolar en su cobertura está funcionando, y en su nivel de rendimiento también. Los CAIF funcionan impecable, y es una gran acción sobre los niños de 0 a 3 años. Las escuelas de tiempo completo tenemos 234, entre tiempo completo y tiempo extendido, 35.000 niños en tiempo completo, y el Sistema Nacional de Cuidado. ¿Dónde no estamos de acuerdo? En el modelo de secundaria. Pero no estamos de acuerdo no solamente, no es que no estemos de acuerdo en cuanto le asignan el recursos, están preocupados, me consta que están preocupados, que no están mirando para el costado. Nosotros queremos una transformación de ese sistema de educación secundaria. No, pero déjeme terminar, dame un minuto más. Dice Filgueira, pero fíjate que dice Filgueira, dice Filgueira, asesor de Vázquez en educación. Nosotros tenemos que tener claro que la educación media uruguaya, si nos pasamos el ustedes y el nosotros, yo asumo toda la responsabilidad que tenemos en la educación pública uruguaya. ¿Y cómo se sale? La respuesta bien concreta. Se sale con, por ejemplo, un marco curricular común. Y eso lo hemos propuesto en el programa del Frente Amplio y lo vamos a llevar adelante, por supuesto. ¿En este periodo? No tenga ninguna duda, lo vamos a poner en marcha. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que con acciones de verdad positivas, de verdad por la positiva, lo vamos a hacer y lograr, pero no lo vamos a hacer ni imponiéndose a los actores educativos, ni pasándole, digamos, factura al sistema político. Bueno, entonces, si estamos de acuerdo en esto, agregue un circulito más acá y pongámoslo. Eso es una propuesta del gobierno. Es un compromiso. Bueno, nuestras promesas y compromisos las hemos cumplido todas. Dos preguntas. Todas y cada una. Sí, señor. El presidente insiste en que no va a haber elementos complementarios desde el punto de vista del dinero. Si los gremios docentes no aceptan el aumento propuesto, no se les dará nada, porque mi pregunta fue ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo? Hoy, miércoles, ¿cómo salimos de esta situación? El presidente dijo, vayan a clase, porque los profesores están yendo a clase y los maestros están yendo a clase, pero nadie puede negar que hay una situación de desconcierto. Mi sensación es que los días que se pierden y las horas que se pierden y la rutina será aburrida, pero es imprescindible. La rutina, ¿no? Ahí está, es imprescindible. O la responsabilidad. Bueno, ¿cómo salimos de esto? Yo lo dije hace un rato, lo reitero hoy. Yo creo que bajar la pelota, trabajar genuinamente para reconstruir el diálogo, para trabajar sobre metas concretas y objetivas. A ver, de los estudiantes que han ido al Parlamento a hablar con muchos de nosotros, nos han puesto propuestas sí generales que tiene el mundo adulto, pero también cosas críticas con respecto a nosotros quienes trabajamos en el mundo educativo y quienes somos parte de ello. Entonces,
para nosotros es muy importante recuperar el clima de trabajo de la educación en general y generar esas condiciones. Y solo se logra con diálogo, con apuesta al diálogo, que la hemos tenido, pero que se dieron circunstancias que todos sabemos, los años presupuestales son complejos. Y son complejos porque se asignan... ¿Es solo porque es un año presupuestal? Es especialmente porque es un año presupuestal. ¿Es solo porque es un año presupuestal o hay otros elementos? Mira, tú utilizaste Tenemos la palabra... 2 minutos, ¿eh? Sí, bueno, Sí. tú utilizaste, viste que ahora lo escuché en silencio. Como un caballero. Un caballero. Pero bueno. Tú hablaste de, Sonia, de desconcierto. Yo coincido con eso. Hay desconcierto porque nosotros no advertimos ahora en el gobierno líneas claras como para lo que decía José Carlos de hacer una aplicación de su programa y de ir a un proceso de transformación. Yo quería mencionar a Figueira porque Figueira es el asesor que tuvo Vázquez en campaña electoral y yo lo veo totalmente de costado, no lo veo en una presencia política suficiente como para decir vamos a poner en marcha un proceso de transformación. Yo no lo veo, capaz que lo van a hacer, pero yo ahora no lo veo. Y lo que he visto este año es líneas cruzadas. Lo de la aclaración de la esencialidad es una muestra de que las cosas no están bien. Y lo que siguió hacia adelante, yo no veo un ámbito de diálogo y de acuerdo entre unos sindicatos que se alinean políticamente con la izquierda, pero ahora generan una reyerta pública, porque los sindicatos históricamente se alinearon. Y yo separo la palabra sindicato de la palabra trabajadores. Los sindicatos. A mí la presencia de trabajadores, el Partido Nacional incorporó trabajadores en el BPS. A mí no me afecta, al revés. Me parece que es muy bueno. Ahora cuando la expresión sindical toma el dominio que ha tomado en los últimos tiempos y tiene una relación como la que tiene con el presidente, ¿ustedes lo escucharon a Pereira esta tarde? ¿A Fernando Pereira? Sí. Bueno, ya le volvió a reprochar a Vázquez que de Estados Unidos les venga a decir que los niños vayan a las escuelas. Me está diciendo que terminó el programa. A ver, Maía. Yo le digo dos cosas. Yo, a diferencia de Cardoso, que también lo escucho como un caballero, yo sí quiero... Y le voy a devolver a la lapicera que me prestó. Le funcionó bien, Funcionó bien. Perfecta. A ver, nosotros, yo creo que los sindicatos fuertes hacen fuerte también a la democracia. Y lamento algunas actitudes que han habido aisladas que no hacen a la historia del movimiento sindical uruguayo. Yo sí defiendo la participación de los trabajadores en la conducción de la educación y movimientos sindicales fuertes. Cuanto más movimientos sindicales fuertes, mejor calidad de vida van a tener los trabajadores. Eso de una concepción de izquierda la voy a defender toda mi vida. Y ojalá podamos, estas cosas que debatimos nosotros, poderlas poner en marcha para tener una mejor calidad de vida de los uruguayos, porque de eso se trata. Ahora, con un sí o con un no, porque ya me están diciendo cortamos. Hay quienes proponen utilizar el valor hora de los legisladores como parámetro. ¿Qué pensás, Cardoso? ¿Utilizar qué? El valor hora de los legisladores como parámetro. Puede ser utilizar el valor hora de los ministros, utilizar el valor hora de los asesores de los ministros. Hay mucha gente que gana bien en el gobierno. Yo cada vez que vienen con ese tema del Parlamento, me parece que vienen por otro lado. En realidad están generando un golpe en un lugar equivocado. No es bueno pegarle al Parlamento. ¿Tenés esperanza esta noche de que esto se ordene? No, yo creo que va a seguir el conflicto. ¿Y vos, Bahía? Yo voy a trabajar para que se ordene. Ha sido un gusto muy grande reencontrarlos. Gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Hasta el próximo miércoles.